Eh, la idea es contarles, como les dijo Raúl y Silvia, la idea es contarles para qué estoy aplicando la patología en mis líneas de trabajo actuales. Eh, Esto, o sea, yo lo estoy desarrollando en el Instituto de Patobiología del INTA de Castelar, que es un instituto que depende del INTA y de CONICET, eh, pero más allá de que lo presente yo, es el trabajo de un montón de gente, incluso de colaboraciones con otras instituciones. Eh, Cuando uno empieza a pensar en qué es la salud intestinal, lo primero que se le viene a la mente es la función digestiva. Entonces, en ese contexto, pensar que la salud intestinal sea un concepto novedoso o complejo es un poco difícil. Claramente cuando uno piensa en el intestino o en todo el sistema digestivo, se encuentra con que es muy obvio que una adecuada salud intestinal es de vital importancia para la producción animal, y teniendo en cuenta que el alimento es uno de los principales costos de las diferentes producciones, claramente mientras el sistema digestivo funcione bien, esa producción va a ser eficiente. Por lo que en general, a nivel productivo, uno tiende a simplificar que la salud del animal finalmente representa la salud intestinal. Sin embargo, en los últimos años han ocurrido algunos sucesos que nos han empezado a mostrar un panorama mucho más complejo. Por un lado, nos encontramos con el desarrollo de las tecnologías que en conjunto se denominan como ómicas. Por ejemplo, ahí ya les menciono la metagenómica o la metabolómica, que no solamente se desarrollan, sino que se dispersa su uso y están disponibles para diferentes trabajos de investigación. Entonces, cuando se empiezan a realizar este tipo de estudios, nos encontramos con que lo que nosotros denominábamos flora intestinal realmente es un ecosistema complejo donde hay una gran diversidad de microorganismos, no solamente bacterias, sino también virus y hongos, y todos esos microorganismos están en una red muy compleja de señales que están mandando entre ellos y hacia el intestino. No solamente al intestino, sino a través de la pared intestinal, condicionando la fisiología de diferentes sistemas del hospedador. En este caso, llegamos incluso a descubrir especies que mediante la bacteriología tradicional hubiera sido imposible de identificar. Entonces, esto nos fue abriendo un panorama de realmente qué tan compleja era esa red. Entonces, nos encontramos con que la microbiota intestinal es un ecosistema complejo, compuesto por un montón de especies, que a su vez no solamente tienen un rol pasivo y solamente se están alimentando de lo que el hospedador les deja, sino que funcionan como una barrera contra otras bacterias, incluso microorganismos patógenos, colaboran en las funciones digestivas, no solamente actuando como haciendo una predigestión de los ingredientes presentes en los alimentos, sino que también estimulando la fisiología del sistema digestivo, y a través de estudios de metabolómica que nos permiten tener una idea de todos los metabolitos que están produciendo esos microorganismos, también empezamos a encontrar que son capaces de producir sustancias análogas a hormonas o a neurotransmisores, y de esta manera empiezan a regular la fisiología del hospedador. Entonces, de ahí ya pasamos que la salud intestinal va a depender de cómo esté funcionando el intestino o la fisiología general del hospedador, la presencia de una microbiota intestinal estable, y todo eso regulado por los diferentes alimentos que se vayan consumiendo. Esto nos condiciona un montón de aspectos a nivel de salud y a nivel de eficiencia productiva. El siguiente suceso que cambió mucho nuestro concepto de la salud intestinal fue las crecientes restricciones en el uso de antimicrobianos. Esto se debe principalmente a que cada vez es mayor el impacto que tienen las infecciones ocasionadas por microorganismos resistentes a los antimicrobianos. Esto no solamente hizo que aumentaran las restricciones de comercio o se implementaran políticas restrictivas, sino que los mismos consumidores empezaron a demandar productos libres de antimicrobianos. Desde este punto, nos empezamos a encontrar que uno dice, si yo comparo el impacto que tiene una tecnología que brinda un montón de información frente a algo aparentemente simple como es reducir el uso de antimicrobianos, tendríamos que pensar que los antibióticos o los antibióticos como promotores de crecimiento los estamos usando desde hace 70 años,
un periodo en el que fueron los mayores desarrollos en la producción animal, tanto desarrollos de genética como de manejo, y todos esos desarrollos se hicieron en el contexto de la aplicación masiva de antimicrobianos. Si hoy de golpe yo saco eso, me cambian un montón de condiciones, entonces empieza a ser cada vez más complejo. Considerando este contexto, además de las funciones digestivas del sistema digestivo y de barrera frente a antígenos potencialmente dañinos como bacterias u otros microorganismos patógenos, frente a antígenos del alimento, empezamos a encontrar que desde el intestino se empiezan a regular otras funciones, como puede ser el metabolismo energético, no solamente porque se están digiriendo alimentos, sino porque se están mandando señales a diferentes órganos para regular el consumo de alimento o qué tipo de alimentos se consumen. La respuesta inmune, que esto va más allá de la presencia de tejidos linfoides asociados a la mucosa o a la presencia de algún tipo de leucocito, sino que muchos de los linfocitos que están circulando o están alojados en diferentes órganos hacen una maduración previa en el intestino. Y muchas veces eso condiciona su futura funcionalidad cuando tienen que desarrollar las respuestas inmunes. Muchas veces lo que nos pasa, lo que nos ocurre en estos casos es que ciertas enfermedades autoinmunes o hiperinmunes se desarrollan gracias a que estos linfocitos son inmaduros y reaccionan de manera exagerada frente a antígenos normalmente inocuos. Esto está condicionado por la presencia de una microbiota alterada a nivel intestinal. Incluso el comportamiento está condicionado por estas interacciones. Como les dije antes, se producen neurotransmisores o hormonas que terminan afectando el comportamiento, incluso pensando en que alteraciones en la microbiota intestinal pueden estar relacionadas con comportamientos más agresivos, hasta en seres humanos, como para tener una idea. Entonces tenemos que pensar que el sistema digestivo tiene todas estas funciones, las cuales dependen mucho de las interacciones con la microbiota residente y que a su vez están influenciadas por el tipo de alimentos que se consumen. Teniendo todo esto en cuenta, es muy difícil poder tener una definición clara de lo que es salud intestinal sin que se nos escape algunas de estas funciones, sobre todo considerando que hay algunas que el día de hoy todavía no las tenemos identificadas. Hasta ahora yo vengo planteando una situación en la que es muy complejo definir qué es la salud intestinal, entonces es medio difícil pensar cómo lo que yo aprendí en patología lo puedo aplicar a este sistema que me lo están describiendo como algo tan complejo. Entonces, la idea de esto es, más allá de que los 4 ejemplos que yo enumero acá están íntimamente relacionados y es muy difícil separar uno del otro, es tener una idea de para qué lo podemos llegar a usar. En la primera parte, nosotros desde nuestro grupo de investigación brindamos un servicio de diagnóstico especializado a productores y a veterinarios que trabajen a campo. Este servicio también lo aplicamos a empresas que desarrollan productos con el fin de brindarles herramientas especializadas, no solamente para el diagnóstico de enfermedades clostridiales, sino en los últimos años, y que debido al impacto que tiene la resistencia antimicrobiana, ver cuál es la situación en los diferentes sistemas productivos. Entre todos los casos que recibimos habitualmente, uno nos llamó la atención, fue de un veterinario que nos contaba que periódicamente tenía animales muertos sin ningún tipo de signos previos. Cuando tuvo la oportunidad de identificar animales que morían y hacer la necropsia en un tiempo post-mortem prudente, nos contó que los animales que morían en este rodeo de cría presentaban hemorragias multifocales en el intestino delgado. Si se fijan en esta foto, que tengo que admitir que tuve que hacer una pequeña trampa porque el veterinario no tenía fotos de las lesiones macroscópicas y la necropsia la hizo él en el campo. Entonces tuvimos que empezar a mostrarle fotos que teníamos de otras necropsias o de otros trabajos publicados, y esta fue la que identificó que se parecía a lo que él había observado a campo. Entonces, en esta imagen es posible ver el yeyuno, donde se ven cambios en la coloración, se ven presentes los focos hemorrágicos, que es posible visualizarlos desde la serosa, incluso esta serosa presenta edema, y cuando se abre se encuentra con un contenido hemorrágico. Además de esto, en el intestino grueso lo que encuentra es el intestino grueso distendido, con la serosa también edematosa, y
cuando abre se encuentra en el contenido un exceso de líquido y la presencia de abundante gas. Además de esto, describe que hay hemorragias multifocales en el abomaso y durante la necropsia toma muestras para histopatología y bacteriología. Desde la histopatología, la principal lesión que encontramos fue la necrosis hemorrágicas en diferentes porciones del yeyuno y del hilo. Si se fijan en esta tinción con hematoxina y eosina, nos podemos encontrar que hay una pérdida completa del epitelio. Incluso en muchas vellosidades solamente se ve el tejido conectivo central. En ese tejido conectivo es posible observar algunos vasos que están congestivos y la presencia de focos hemorrágicos que coinciden con las descripciones macroscópicas que hizo el veterinario. En otras secciones de los intestinos nos fue posible observar, además de la pérdida completa del epitelio, atrofia de las vellosidades, infiltrado predominantemente de mononucleares en la lámina propia, y los mismos focos hemorrágicos y los vasos congestivos que les describí anteriormente. Viendo mayor aumento, y algo que nos llamó la atención, fue que entre los restos celulares se encontraban unas bacterias con forma de bacilos. Complementaria a la tinción con hematoxina y eosina, hicimos una tinción de Gram y vimos que eran en bacilos Gram positivos. Con estos datos desde la necropsia y desde la histopatología, procedimos al diagnóstico bacteriológico. De las muestras de intestinos que nos mandó del intestino delgado, nos fue posible, primero, en el primer aislamiento, en agar sangre con antibióticos para seleccionar, como sospechamos en caso de una enteritis por Clostridium perfringens, utilizamos un agar sangre con antibióticos para favorecer la selección de la identificación de este tipo de colonias. Entonces fíjense, en la foto de la izquierda se ven las colonias con un doble halo de hemólisis que son características de Clostridium perfringens. Haciendo un frotis con tinción de Gram, se ven los bacilos Gram positivos. También esta forma es compatible a Clostridium perfringens. Finalmente, para confirmar la identidad de estos aislamientos y tener la tipificación por toxinas, hicimos una PCR multiplex en la que se detectan al mismo tiempo los diferentes genes de las principales toxinas que producen las cepas de Clostridium perfringens. En este caso, lo que nos llamó la atención de este caso es que las cepas aisladas correspondían al toxinotipo E. Cuando empezamos a revisar la bibliografía existente para poder darle una respuesta al veterinario de campo, nos encontramos que existen muy pocos casos reportados de infecciones por este toxinotipo, e incluso muchos autores lo consideran como que es un toxinotipo raro, que en realidad, viendo las condiciones y cómo se fue dando este diagnóstico, posiblemente tengamos que pensar que muchos casos de enteritis, en las que uno simplemente dice que es una enteritis por clostridios o una clostridiosis, muchas veces son enteritis asociadas a este toxinotipo en las que uno no completa todo el camino diagnóstico. Al mismo tiempo que nos encontramos con que había pocos reportes de la enfermedad, por ser una enfermedad subestimada, tampoco existían demasiadas explicaciones de cuáles eran los mecanismos vinculados a la producción de la enfermedad, no solamente en bovinos, sino en otras especies. Entonces, a partir de este punto de vista, nos empezamos a cuestionar qué tan importante era la producción de toxinas por este tipo de cepas, qué otros mecanismos podían llegar a estar involucrados en la patogénesis de los mismos. Esto nos da lugar al segundo ejemplo de para qué podemos llegar a usar la patología. Por un lado, evaluar el efecto de las toxinas. En el caso de este caso, sería la toxina iota, que es la que define a las cepas pertenecientes al toxinotipo E, que en realidad se la utiliza como para definir a este tipo de cepas, pero tampoco se sabía muy bien qué tan importante era en la patogénesis, ni qué rol jugaba en las lesiones que uno observa a campo. Y a su vez, como nos encontramos bacilos adheridos a lo que quedaba de la mucosa intestinal, también nos llamó la atención porque hasta ese momento, cuando uno pensaba en la patogénesis de Clostridium perfringens, se encontraba con que lo que hacía Clostridium perfringens era estar suelto en el intestino, y cuando se daban ciertas condiciones que favorecían su crecimiento, proliferaba de manera descontrolada, producía un montón de toxinas, y eso es finalmente lo que
terminaba generando el caso de enterotoxemia o enteritis según la cepa que estuviera afectando a esos animales. Entonces, a partir de eso, se activaron estas dos líneas de investigación, por un lado, para saber qué efecto tenía la toxina, y por el otro lado, ver si era posible que Clostridium perfringens colonizara el intestino y se adheriera de la forma que lo vimos en el caso natural. Para responder estas dos preguntas, utilizamos una combinación de modelos in vitro e in vivo, tratando de reproducir lo que habíamos observado en este caso clínico. Dentro de los modelos in vitro que usamos una línea derivada del epitelio intestinal que se llama células CACO. Lo que pudimos ver en estas células, o sea, las células se hacen crecer, se las deja crecer el tiempo suficiente para que tomen contacto y se diferencien para empezar a tener algunas de las funciones que corresponden a un enterocito normal. Y lo que vimos cuando tratábamos a esta línea celular con la toxina que producía la cepa que habíamos aislado del caso clínico, nos encontrábamos que modificaba el citoesqueleto. En las fotografías que están viendo, en la de la izquierda tienen una monocapa control tenida con una, que es otra toxina, tenida con faloidina, conjugada con un fluoróforo. Entonces, esto lo que nos permite ver es cómo están distribuidos los filamentos de actina. En esta foto es posible ver que se mantiene la forma celular y en el citoplasma se ve bien clara la forma de los filamentos de actina. En cambio, en las monocapas que tratamos con la toxina iota, se ve la pérdida completa de la función celular, muchas de estas células se desprenden de la placa donde están siendo cultivadas, y aparte nos encontramos con que los filamentos de actina desaparecen y lo único que alcanzamos a ver son algunos puntos que representan acumulaciones de la actina globular. Esto coincide con lo que ya estaba previamente reportado para otras toxinas que son similares, con la misma estructura que la toxina iota, que lo que hacen es despolimerizar la actina. Lo siguiente, el modelo in vivo que usamos fue en ratón, básicamente porque es una especie pequeña, fácil de mantener en gran cantidad. Entonces, la idea era ver si en el ratón podíamos reproducir lo que estaba ocurriendo en los bovinos. Para esto usamos dos vías de desafío. La primera fue a través de sondas esofágicas y la segunda fue intraduodenal, para lo que hicimos aplicamos la técnica de asas ligadas. En esto lo que se hace es, se hace una laparotomía que nos permite identificar el intestino delgado del ratón, se hacen dos ligaduras y en el medio de las dos ligaduras se inocula el tratamiento que nosotros queremos evaluar. En este caso usamos por un lado la toxina y como control el buffer en el que teníamos disuelta la toxina. Para que tengan una idea de cómo se ve esto macroscópicamente, acá usé otra foto que en realidad es la misma técnica aplicada en conejos, por eso el intestino más grande y que permite hacer varias asas ligadas. En los ratones solamente podemos hacer una o dos como mucho. Entonces, se pueden ver, en las asas ligadas de la parte inferior de la foto, solamente están inoculadas con medio de cultivo o cepas de Clostridium perfringens que no producen toxina. Entonces, ahí se puede ver el intestino distendido, pero sin ningún cambio en la morfología. En cambio, en las asas ligadas de la porción superior, se ven que el contenido está hemorrágico, están muy distendidos. Eso ya nos está dando una idea de que hay una toxina enterotóxica actuando en la luz de estas asas ligadas. Volviendo a nuestro modelo de ratón, cuando hacemos la histología de las asas ligadas control, o sea que solamente le inoculamos el buffer, nos encontramos, si se fijan, en las flechas negras hay un poco de edema en el tejido conectivo de las vellosidades, un poco en la lámina propia. Puede haber algo de congestión, como les muestra, se indica con la flecha celeste. Entonces, esos son producto de la misma técnica. Como yo estoy ligando el intestino, más allá de que evito los pasos principales, esto genera algo de congestión y de edema. En cambio, cuando yo analizo las secciones de las asas ligadas tratadas con dosis relativamente bajas de toxinas, lo que puedo observar es, si me fijo en la porción apical de las vellosidades, hay una pérdida completa de los enterocitos. Esto puede estar relacionado con la pérdida de la morfología normal de las células, como vimos en el modelo de CACO. Si vemos hacia los laterales de la vellosidad, nos encontramos con que esos enterocitos empiezan a presentar algunos cambios degenerativos. Y dentro de la vellosidad
observamos que el edema es mucho más marcado de lo que habíamos visto en las asas controles. También es posible observar, como está indicado con el asterisco, la presencia de infiltrados. En este caso, como el periodo de incubación fue únicamente de 4 horas, no llegamos a ver el infiltrado mononuclear que habíamos visto en el caso natural, sino que nos encontramos con infiltrados predominantemente de polimorfonucleares. Cuando usamos esta misma técnica con dosis relativamente alta de toxina, nos encontramos con una pérdida completa del epitelio, que está indicado ahí con el asterisco, se puede ver en algunas partes restos de ese epitelio, las vellosidades completamente atrofiadas, la presencia, y sobre los restos de vellosidad nos encontramos con que se está formando una pseudomembrana mezclado con contenido hemorrágico, los restos celulares. Entonces, fíjense que estas lesiones ya son más parecidas a las que observamos en el caso natural, lo que nos sugiere que este modelo es aplicable para el estudio de la patogénesis de este tipo de infecciones. Si vemos, cuando repetimos la misma técnica en asas en el colon, fíjense que no hay diferencias entre las asas controles con las asas tratadas con toxina. Claro, lo que indica que esta toxina solamente tiene efecto a nivel de intestino delgado, muy similar a lo que habíamos observado en el caso natural. Esta técnica, incubando un poco menos las asas ligadas, también nos permite ver si esta toxina se pega a los enterocitos y desde dónde empieza a tener efecto. Si se fijan en la foto de la derecha, en donde están las flechas negras, es posible observar la señal de la toxina mediante una tinción con inmunohistoquímica usando un anticuerpo específico contra esta toxina. En cambio, si ven en la sección control, no se ve ningún tipo de señal. Siguiendo con los estudios de la patogénesis, vimos que la otra parte fue evaluar si realmente era posible que Clostridium perfringens se adhiriera a los enterocitos y desde ahí empezar a provocar la enfermedad. Entonces, estas son las fotos que habíamos obtenido desde las secciones del caso natural, a la izquierda de una toxina y eosina y el grama a la derecha. Entonces vimos qué pasaba utilizando nuestro modelo de ratón, que vimos que era sensible a este mecanismo. Cuando analizamos las secciones de intestinos de ratones desafiados por vía oral con la cepa que habíamos aislado del caso, nos encontramos que adheridos a la mucosa estaban estos bacilos compatibles con Clostridium perfringens. Si se fijan en el recuadro que está en la porción inferior a la izquierda, ahí está el detalle de esos bacilos íntimamente adheridos a la mucosa intestinal. En cambio, a la derecha se pueden observar lo que es una sección de un ratón que usamos como control, que no se ve ningún tipo de bacteria compatible con eso. Del mismo modo, para confirmar la identidad de los bacilos que habíamos visto adheridos a la mucosa, hicimos una inmunohistoquímica utilizando anticuerpo antiperfringens, y encontramos con que esos bacilos que habíamos visto en las secciones de hematoxina y eosina realmente eran Clostridium perfringens. Y para contrastar, tienen a la izquierda abajo cómo se ve una sección de un ratón control. Para empezar a ver de qué manera, para empezar a relacionar de qué manera los cambios que veíamos en las células, en los enterocitos, en el modelo in vitro, con todos estos cambios que nosotros veíamos en los intestinos in vivo, volvimos al modelo in vitro y esta vez lo analizamos mediante microscopía de barrido. Lo que vimos es, en estas monocapas de células caco, cuando no las tratábamos, pero las infectábamos con Clostridium perfringens, nos encontramos que el Clostridium perfringens se pegaba, pero no modificaba la superficie de los enterocitos, como pueden ver a la izquierda en las células control. En cambio, en las monocapas que tratábamos con esta toxina, nos encontramos con que había un montón de extensiones sobre la superficie de esos enterocitos, y estas extensiones de diferente tamaño permitían que el Clostridium perfringens se adhiriera más. Entonces, todos estos resultados, además de observarlos directamente mediante microscopía electrónica de barrido, los confirmamos haciendo recuentos y mediante bacteriología. Entonces, todo lo que vimos fue que esta toxina, además de producir alteraciones en los enterocitos, ese efecto está asociado con un incremento en la capacidad de adherencia de este tipo de células. Entonces, lo que podemos concluir de estos tipos de estudios, por un lado, es que la toxina
La toxina iota es la responsable de los daños que habíamos visto en el intestino, en el caso natural. Y a su vez que el modelo que utilizamos en ratón nos permitía reproducir ese tipo de lesión. Lo que nos llamó la atención, y acá nos empezó a cuestionar un poquito más cuál es el rol que tienen las toxinas en la fisiología normal de Perfringen, fue que esta toxina, además de producir daños degenerativos o directamente la muerte de los enterocitos, en estadios iniciales produce esos cambios en la superficie que favorecen la colonización de este tipo de cepas. Entonces, esto nos empezó a cuestionar un poquito más la patogénesis de Perfringen. Realmente, no es que produce toxinas y produce un montón de toxinas con el fin de causar enfermedad, sino que finalmente esas toxinas que está produciendo las hace con el fin de favorecer la colonización intestinal. Y de esta manera, lo que nosotros vemos como enfermedades, como enteritis o como enterotoxinas, finalmente terminan siendo eventos accidentales en el ciclo de vida de Perfringen. En el siguiente caso, y acá separo un poco de lo que es lo que venimos hablando hasta ahora, porque cuando uno habla de la reproducción experimental, estamos hablando de desarrollar modelos que reproduzcan algunas partes de la patogénesis de una infección determinada. La idea es que con ese modelo sea una versión simplificada de lo que ocurre, y que, entonces, dependiendo de nuestros objetivos, vamos a aplicar diferentes modelos. En este caso lo separo porque acá con lo que trabajamos fue, dejamos de lado los modelos de mamíferos que veníamos hablando hasta ahora para pasar a lo que pasa a las enfermedades que produce Clostridium perfringens en pollo parrillero. La que elegí en este caso fue la enteritis necrótica, que es una de las principales infecciones que afectan a la avicultura, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Y como el diagnóstico de la enteritis necrótica se basa en identificar lesiones que sean compatibles, desarrollamos un modelo que reproduzca estas lesiones, pero además de reproducir estas lesiones, de alguna manera reflejen cuál es la evolución de las mismas a través de un ciclo productivo en pollos parrilleros. Para esto lo que usamos fueron pollos parrilleros de un día, se los aísla en un box de bioseguridad y se los deja 15 días que se adapten tanto a las condiciones de manejo como al alimento. Al día 16 los desafiamos con una cepa de Clostridium perfringens que tenemos aislada de un brote natural de enteritis necrótica y que tenemos caracterizada sobre cuáles son los factores de virulencia, cuál es la capacidad patogénica de esa cepa. Y luego de hacer varios desafíos entre los días 16 y 18, hacemos las necropsias y evaluamos las lesiones macroscópicas con principal atención en las lesiones que observamos en el intestino. En este caso lo que hacemos es registramos las lesiones macroscópicas y las clasificamos según la gravedad de las mismas. Por ejemplo, el grado 0 sería un intestino sano, en donde no se ve ninguna lesión. Fíjense que en este intestino es posible ver que la mucosa bastante uniforme, no se observan cambios de color, no se observan cambios de relieve, no hay presencia de alimentos sin digerir, no hay exceso de líquido ni otro tipo de exudado. En el grado más leve de lesiones, lo que nosotros vemos son los intestinos muy distendidos, que eso nos puede llegar a dar la impresión de que la mucosa está adelgazada, y cuando los abrimos es posible encontrar un montón de líquido y bastante gas, como pueden ver acá en esta foto. Esto en realidad, más que representar una alteración anatómica en el intestino, nos estaría reflejando que Clostridium perfringens en los primeros estadios empieza a generar cambios fisiológicos. De esta manera lo que hace es como reducir la eliminación de líquido de gas. Si seguimos progresando, nos vamos a encontrar que una vez que Clostridium perfringens se adhiere al epitelio, empieza a producir un montón de toxinas y enzimas que van dañando ese epitelio y van haciendo que la lesión progrese hacia las capas más profundas, extendiéndose no solo en profundidad, sino también en superficie. Eso fue un poco lo que quisimos reflejar con este modelo. Entonces, vean que en la siguiente lesión ya se empiezan a ver algunos focos hemorrágicos, en la periferia de la lesión esto corresponde a congestión, y en el centro se ven diferentes niveles de hemorragias. Muchas veces estas hemorragias pueden estar acompañadas, se pueden observar con depresión y pérdida de las primeras capas de
la mucosa intestinal, y muchas de estas incluso pueden ser visibles desde la serosa, como se ve en la foto de arriba. Si esta lesión sigue progresando, se hace cada vez más grande y la hemorragia cada vez es más marcada. De ahí pasamos al siguiente grado de lesión, en donde nos encontramos con hemorragias muy grandes que están dispersas en diferentes porciones del intestino delgado. Entonces, en esta parte ya la depresión de la mucosa son muy claras, es posible ver algo de exudado mezclado. Y acá yo esta foto la agregué porque si se fijan en la porción de intestino de la parte superior de la foto, es posible ver varios focos hemorrágicos de un tamaño importante. Pero en la parte de abajo hay algo que es macroscópicamente se ve similar, pero tenemos que tener en cuenta que es una placa de Peyer reactiva. La principal manera de diferenciarlo es porque las placas de Peyer tienen sitios anatómicos específicos. Entonces, es importante que no nos confundamos eso con una lesión. El siguiente grado es cuando ya el epitelio está muy dañado, ya los vasos sanguíneos están muy dañados, empiezan a permitir la salida de fibrina, se empieza a acumular exudado fibrinoso sobre los restos de la mucosa intestinal, y eso se mezcla, la fibrina con los restos tisulares, y eso ya empieza a tomar forma de una pseudomembrana. Eso sería como ya los casos más graves que son compatibles con una enteritis necrótica clínica. Entonces la idea de esto fue describir este modelo, porque en general la mayoría de los modelos de esta enfermedad utilizan siempre algún tipo de factor predisponente, como infecciones por coccidios, cambios bruscos en la dieta, inclusión de proteínas de origen animal en concentraciones muy altas. Entonces, lo que nos parecía en nuestro grupo es que esto genera condiciones que pueden llegar a ser muy artificiales y nos pueden enmascarar la verdadera acción de Clostridium perfringens. Entonces, yo quiero usar este modelo para hacer estudios de patogénesis o evaluar productos que tengan efecto inhibitorio contra Clostridium perfringens. Todos esos otros factores que, aunque actúan como predisponentes, me estarían reflejando condiciones particulares de la producción avícola moderna, me terminarían interfiriendo y haciendo algo de ruido. Entonces, por eso es que publicamos este modelo, donde el único factor que usamos para desencadenar la enfermedad es una cepa muy patógena, pero que no necesita ningún otro factor desencadenante. La última parte de esto es mediante la aplicación de diferentes modelos, de diferentes técnicas, evaluamos productos que puedan tener efecto promotor de la salud intestinal. La idea de estos productos es que en una primera instancia reduzcan nuestra necesidad de aplicar tratamientos antimicrobianos en las producciones intensivas, no solamente controlando enfermedades y reduciendo la necesidad de antibióticos terapéuticos, sino también reemplazando los antibióticos promotores de crecimiento. Estos son algunos de los tipos de compuestos con los que nosotros habitualmente trabajamos en nuestro instituto. Algunos los desarrolló nuestro grupo, otros los desarrollan empresas dedicadas a elaborar aditivos alimentarios, pero que cuentan con nuestro soporte técnico para evaluarlos y para mejorarlos. Y la idea de esto es promover una adecuada salud intestinal, favoreciendo el equilibrio de la microbiota intestinal que hablábamos al principio. De este tipo hay diferentes productos, algunos que se están aplicando de manera masiva en la producción avícola, otros que todavía están en una fase muy experimental y que posiblemente por los costos de producción sea difícil que se terminen aplicando. Para hacer la evaluación de estos aditivos, lo que desarrollamos desde nuestro grupo fue una herramienta que favorece la toma de decisiones mediante un enfoque integral de lo que representa la salud intestinal. Para eso lo que hacemos es, periódicamente, realizamos visitas a las granjas, evaluamos el estado general, no solamente de las aves, sino también de los galpones, realizamos necropsias, en esas necropsias evaluamos las lesiones macroscópicas, con especial foco en la salud intestinal y también en la calidad de garras, y tomamos muestras a partir de las cuales hacemos aislamiento de microorganismos patógenos, como Salmonella o Clostridium perfringens, y aislamiento de microorganismos indicadores,
que usamos para evaluar no solamente la calidad bacteriológica del contenido intestinal y de la cama donde están ubicados esos pollos, sino también la presencia de genes de resistencia a los antimicrobianos. También tomamos muestras para histomorfometría y muestras para hacer extracción de ADN, a partir de los cuales hacemos estudios de la microbiota intestinal y lo mismo hacemos con la cama. A partir de lo que hacemos en esta evaluación es, empezamos haciendo la necropsia, inspeccionamos las garras, vemos qué tipo de lesiones tienen y la extensión de esas lesiones de manera similar a como habíamos propuesto para la clasificación según la severidad en el caso de las lesiones intestinales. Si se fijan, las garras de la foto de la izquierda no tienen ningún tipo de lesión, donde se puede ver que el epitelio presenta un grosor uniforme, no hay decoloraciones, no hay restos de tejido. En cambio, en la foto de la derecha nos encontramos con una lesión compatible con pododermatitis, en la que se observa un engrosamiento del epitelio, y debajo de esos restos de tejido epitelial, muchas veces nos podemos encontrar con exudados sanguinolentos, exudados purulentos, restos de la cama. Entonces, y ese tipo de lesiones en general van progresando a medida que el ave se va haciendo más pesada, y está muy condicionado a la calidad de la cama donde están ubicadas esas aves. La idea de esto es hacer ese score de lesiones, ese grado de lesiones según la severidad, evaluar la frecuencia que obtenemos en diferentes tratamientos y cómo eso puede cambiando en la medida que va implementando mejoras de manejo, y a su vez cuál es el grado promedio de lesiones. Esto nos permite, por un lado, tenemos un indicador de bienestar, ya que todas estas lesiones en las patas interfieren con el comportamiento normal de las aves. Nos da un indicador de la calidad de cama, ya que camas muy húmedas o con cargas muy altas de bacterias agravan este tipo de lesiones, y al mismo tiempo nos sirve como un indicador indirecto de qué está ocurriendo en el intestino, donde nos encontramos que muchas veces la disbacteriosis se acompaña con una mayor excreción de agua, lo que termina humedeciendo la cama, con una mayor excreción de bacterias que terminan infectando estas heridas. Algo similar hacemos con las lesiones intestinales, clasificándolas de la misma manera que les conté recién para el modelo de enteritis necrótica. En este caso también evaluamos cómo, mediante diferentes tratamientos o luego de la implementación de diferentes estrategias, va cambiando no solo la frecuencia, no solamente la incidencia de estas lesiones, sino cómo va cambiando el grado de severidad. Con las muestras de histopatología, además de hacer una descripción de lesiones microscópicas, también lo que hacemos es evaluar las condiciones de la mucosa intestinal. Para esto lo que hacemos es medir el largo de las vellosidades, la profundidad de las criptas y definir una relación entre ambas. Entonces, de esta manera nos permite ver si los aditivos que estamos usando estimulan o no el desarrollo de los enterocitos. Y esto finalmente es como para que tengan una idea de qué tipo de resultados nos arrojan los estudios de la microbiota. En este caso es a través de 16S, que lo que hacemos es, se secuencia uno de los genes ribosomales presentes en las bacterias, y de esta manera puedo saber no solamente qué especies bacterianas hay, sino en qué proporción se encuentran. Y de esta manera también puedo comparar diferentes tratamientos o el impacto de diferentes estrategias que yo estoy implementando. Por ejemplo, en este ensayo lo que podemos ver es los recuadros verdes representan el incremento en algunos grupos de bacterias, mientras que los recuadros rojos presentan disminuciones. Muchas veces hay que ver, y después hay que analizar grupo por grupo, si esos cambios están asociados a una mejor eficiencia productiva, a una mayor capacidad de resistir infecciones por otras bacterias patógenas. Entonces, para terminar, la idea sería que, más allá de que hoy existen un montón de tecnologías que nos permiten aportar un montón de datos, podemos ir utilizando diferentes técnicas que nos brinda la patología para ir usándolas de diversas formas, y que podemos ir adaptando a nuestros objetivos para complementar. Primero, para tener una observación directa de lo que está ocurriendo en los diferentes tejidos animales y en diferentes condiciones, y al mismo tiempo para
complementar esas tecnologías y terminar evaluando los resultados que obtenemos en un contexto donde no solamente consideremos un montón de secuencias de ADN o un montón de datos de metabolitos, sino que nos encontremos con eso asociándolo a la salud animal y a la eficiencia productiva. Bueno, eso ahí les presento a mi grupo en el instituto. La idea de este grupo, o sea, hay veterinarios, hay biólogos moleculares, hay bioinformáticos ahora con esto de procesar los datos de las metagenómicas, o sea, y todos aportamos desde diferentes enfoques respuestas a estos problemas. La idea es tener una visión integral y ofrecer respuestas no solamente a los productores, sino también a las empresas que terminan desarrollando las herramientas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Leandro, gracias a vos. Muy clara realmente la exposición, interesante, por lo menos desde mi punto de vista. No sé qué dirá el resto de los participantes, pero bueno, aquellos que tengan alguna inquietud particular, alguna aclaración que quieran plantear, alguna pregunta que quieran hacer para profundizar en alguno de los aspectos que nos comentó Leandro, lo pueden hacer ya sea a través del chat, haciendo así su pregunta, o si lo hacemos de manera ordenada, también lo podemos estar haciendo activando los micrófonos. Por lo pronto, y mientras aparece quizás alguna consulta, Leandro, esta cuestión de lo que ustedes están haciendo justamente como herramienta tecnológica, ¿lo están ofreciendo como un servicio así de monitoreo a productores? Digamos, ¿son los productores los que se lo piden? ¿Se lo ofrecen ustedes? ¿Cómo lo trabajan? En realidad empezó como una demanda la demanda fue multilateral, porque de golpe tanto las empresas que estaban desarrollando este tipo de aditivos alternativos a los antimicrobianos, como las empresas, los productores que querían dejar de usar antimicrobianos, lo primero que nos decían es, si yo dejo de usar antimicrobianos, me afecta la producción, los animales me comen más y me engordan menos, se me enferman. Entonces, teniendo en cuenta todos esos problemas, se desarrolló este tipo de sistema y la idea es transferirlo a algunas empresas que lo necesiten, a los productores también que deseen mirar, pero la idea no es usar el mismo abordaje para todas las situaciones, sino que según los requerimientos de cada usuario, adaptarlo y y aplicar diferentes técnicas que realmente les den las respuestas que ellos necesitan. Entonces, o sea, eso es más o menos el contexto en el que se desarrolla. Pero la idea sí, son diferentes técnicas que usamos en nuestro grupo y las ofrecemos como parte del servicio especializado que les contaba al principio. Claro, ahí fíjate, justamente Ingrid plantea, ¿no es cierto?, esta cuestión de desconocer el uso de los aditivos en la alimentación. Y bueno, un poco como decía vos, ¿no? O sea, empezó a tomar trascendencia más recientemente en cuanto a la implicancia que tiene en la generación de resistencia antimicrobiana, incluso para tratamientos en medicina humana, ¿no? Es decir, en la medida que estas especies microbianas se hacen resistentes a partir de los aditivos que se le dan en la alimentación animal, pasan a ser luego resistentes, obviamente son las mismas bacterias las que luego afectan al humano y complica el tratamiento humano, ¿no? Claro, ¿no? La idea acá es, y puntualmente pensando en lo que es la resistencia antimicrobiana, la idea es, durante mucho tiempo medio que nos estuvimos peleando. Los veterinarios estábamos diciendo que nosotros usamos bien los antibióticos en los animales y que los problemas de resistencia es problema de los médicos. Los médicos nos decían que la resistencia era problema nuestro porque estábamos usando antibióticos, pero en realidad hay que correrse un poco de eso y pensar que esto es, o sea, no podemos pensar la salud animal independiente de la salud humana. Y en el medio tenemos que pensar en la salud del medio ambiente. Porque todo lo que yo haga en producción animal
de una forma u otra va a llegar al ambiente, va a llegar al alimento, y eso va a terminar en los humanos. De la misma manera que todo lo que hagan humanos va a terminar en el ambiente y en la producción animal. Entonces, en ese contexto de pensar, la idea es decir, bueno, cada vez que usemos antibióticos va a haber resistencia. Entonces la idea es dejar de usarlos y usarlos solamente cuando los necesitamos. Es como corrernos de la idea de que el antibiótico es una herramienta barata que nos permite tapar los parches en la producción. ¿Sí? Yo hago las cosas mal o me sale más barato aplicar un antibiótico que arreglar un tejido. Bueno, corrámonos de esa idea y empecemos a usar los antibióticos para lo que realmente son. Dentro de eso, empezar a incorporar otras alternativas, o incluso a través de los tratamientos, algunos de los que puse ahí en mi diapositiva, o en realidad hoy, con el tema de las restricciones para los antibióticos, hay un montón de tratamientos disponibles. Entonces la idea de esto es empezar a favorecer funciones normales del intestino en las condiciones comerciales. Entonces, uso probióticos porque son bacterias que normalmente en el intestino están teniendo un efecto benéfico. Entonces, lo que hago es favorecerlos sobre patógenos u otras condiciones. Y lo mismo cuando uso extractos vegetales, prebióticos o enzimas o cualquier otra cosa que yo quiera agregar. De hecho, Leandro, justamente hoy se habla ya de una salud, ¿no? Es decir, ya no se habla de salud humana, salud animal, sino que efectivamente una salud, y vos estás incluyendo justamente salud ambiental, ¿no? Como otro elemento en el contexto. Te hago un ejemplo muy cortito. Por ejemplo, lo que nos pasó a todos, no es que nos pasó a nuestro grupo, sino que teníamos la colistina, es un antibiótico que en humanos casi no se usaba por su toxicidad. Entonces estaba como guardado, pero como los los médicos no lo usaban, se usó como promotor de crecimiento un montón de tiempo. Hoy, para el control de infecciones por microorganismos resistentes, se volvió a usar la colistina, que durante como 50 años no se usa en humanos. De golpe, cuando se empezó a usar en humanos, nos encontramos que había un montón de bacterias resistentes a la colistina. Entonces, claramente es eso. Lo que estuvimos haciendo en animales volvió a los humanos. No es que no existe esa división, es muy artificial. Entonces hay que pensarlo así, no es culpa de nadie, fue una herramienta que lo usamos todos como lo mejor que nos pareció, ahora hay que ser un poquito más estrictos, nada más. No sé, Leandro, si alcanzás a leer las preguntas en el chat o si te las voy leyendo. No, porque las veo cuando las escriben y después capaz es más cómodo que me las vayan. Sí, Ingrid plantea si desde el punto de vista económico es mucha la diferencia en emplear los aditivos. Hay de todo. Hay aditivos que son muy caros y que posiblemente no pasen de esa fase experimental, porque, por ejemplo, las IG o las IG andan muy bien, pero hoy por hoy es tan caro producirlas y lograr que lleguen a las concentraciones que necesitamos en el intestino que no va a pasar. Necesitamos muchos cambios tecnológicos para poder aplicarlo. Los fitoquímicos, los probióticos, son un poquito más caros que en comparación con los antimicrobianos. La diferencia es que hasta ahora no tienen los efectos de la generar resistencia. Incluso muchas veces hay algunos de estos compuestos que ya se están usando de manera masiva y parece que terminan como remediando la resistencia que ya se generó. Entonces, en ese punto es como que esa diferencia de precio finalmente se compensa con la mejora en la producción, no solamente en que sea más eficiente y se produzca más, sino que también son alimentos más inocuos. Bien. Anabela te pregunta si los prebióticos que usaron eran microencapsulados, por un lado, y por otro lado, si estudiaron las modificaciones del microbioma bajo restricción de ciertos nutrientes. En realidad para la primera parte tenemos dos grupos de probióticos. Los que estamos desarrollando nosotros, estamos en la etapa inicial, así que estamos identificando cepas con potencial probiótico, así que todavía no llegamos a la parte de administración. Y en el caso de algunas granjas que quieren empezar a usar algunos probióticos comerciales, eso sí era microencapsulado. La segunda parte, restricciones de nutrientes, digamos, si han estudiado modificaciones del microbioma bajo restricción de nutrientes. No, por el momento los estudios que hicimos, como el que les mostré,
En realidad lo que hacemos es evaluar diferentes grupos de aditivos, generalmente comparando antibióticos promotores de crecimiento con estos aditivos alternativos. Muchas veces, a veces hacemos ensayos tanto de manera experimental como en condiciones comerciales, en donde se comparan los dos tratamientos, o muchas veces empresas que dejan de usar antibióticos quieren evaluar el impacto y ahí hacemos como un seguimiento. Pero siempre tratando aditivo contra aditivo, no con cambios de dieta. Bien, acá Lucía tiene un listado de preguntitas, te las voy haciendo de a poco. Bueno, Sí, son interesantes las preguntas, de hecho son algunas de las que ya hemos conversado en algún momento, ¿no? ¿A qué tiempo se observan las lesiones tanto macro como microscópicas? bueno, las que nosotros usamos en nuestro modelo son a los 3 días. En cambio, a nivel de granja, la mayor incidencia está alrededor del día 20, ¿sí? Pero muchas veces, cuando cerca la terminación, hay como 2 picos de lesiones, siempre hablando a nivel comercial, ¿no? Tenemos por un lado cuando se hace la transición del alimento iniciador al de crecimiento, y al final, y ahora estábamos viendo que lo que hacían es cuando cambiaban del crecimiento al de terminación, muchas veces ahí le sacaban los antibióticos, y los Clostridium perfringens, que lo estaban manteniendo medio raya con los promotores, cuando sacaban el antibiótico explotaban. Entonces eran como los 2 momentos en donde nos encontrábamos con mayor incidencia de lesiones y también las más severas. Pero por eso, es diferente lo que pasa a campo con lo que nosotros evaluamos en nuestro modelo, que únicamente lo hacemos al día 19. Otra pregunta dice, si se sabe por qué la toxina solo afecta intestino delgado y no el grueso. Y dice, o sea que el receptor está implicado o cuál es el motivo. O sea, cuál sería la razón por la cual la toxina afecta solo al intestino delgado. No, principalmente es una cuestión de receptores. El receptor de esta toxina en particular es una proteína de unión estrecha que se encuentra en mayor concentración en los enterocitos del intestino delgado. Nada más, esa es la única diferencia. Pregunta también si en el modelo in vitro Clostridium no produce la toxina. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que lo que hacíamos nosotros, por un lado, cuando queríamos ver únicamente la adherencia, empezamos a trabajar con células bacterianas que, más allá de que estaban en un medio en el que había toxinas, nosotros las lavábamos y con eso infectábamos a las monocapas, cosa de bajar la toxina producida durante la incubación a la menor cantidad posible. Pero sí, incluso hay un pequeño cambio en las que no tratamos con toxinas. Y una cuarta pregunta dice, si se sabe algo respecto si el uso de probióticos puede agravar el cuadro. Dice, o sea, si se sabe al menos, se sabe en humanos que el uso de probióticos no siempre es beneficioso, que depende de cada individuo. En realidad, lo que nos encontramos con los probióticos, seguimos hablando de la enteritis, ¿no? Sí. Bien. Cualquier cosa, si no, que me aclaren. No importa. Lo que nos encontramos es que hay un montón de probióticos disponibles, hay muchos más que vienen en camino, pero muchos de esos efectos benéficos son específicos de las cepas. Entonces, decir que todos los lactobacillus sirven para prevenir la enteritis necrótica es un poquito, es demasiado inespecífico. Entonces, hay cepas muy buenas que tienen mucho, que ayudan a prevenir el desarrollo de las lesiones, desplazan al Clostridium perfringens, y hay otras cepas que, más allá de que tienen muy buen efecto como promotor de crecimiento, en condiciones de enfermedad no son tan efectivas. Y dentro de esto les agrego una parte que por ahí yo no la puse me pareció, no quería aburrirlos, pero lo que nosotros encontramos usando estos estudios metagenómica en nuestros modelos de infección es que cuando uno desafía con perfringen o utiliza las toxinas de perfringen purificadas, uno de los primeros cambios que nos encontramos en la microbiota es que desplaza a los lactobacilos. O sea que claramente son bacterias que están muy relacionadas y compiten por el mismo nicho ecológico entre el intestino. Entonces, si yo favorezco a uno u a otro, termino favoreciendo o prevengo la enfermedad o mismo perfringen se favorece al mismo. Bueno, te cuento que hay felicitaciones varias.
Bueno, muchas gracias a todos por escucharme, la verdad que... Tengo una pregunta, Lea. Sí. Leandro, no, te quería consultar dos situaciones. ¿A qué punto se está avanzando hoy en Argentina en cuanto a la restricción de los antibióticos en el marco legal, digamos, más allá de lo que hace el productor de manera aislada, si ya empieza a haber un marco regulatorio fuertemente por el uso de antibióticos como promotores de crecimiento, ¿no? ¿Y cuánto es el avance? Yo lo que estaba leyendo es que el tema de los probióticos, el tema de siempre pasar el estómago, todos los ácidos gástricos, es una barrera para llegar básicamente al intestino. En los rumiantes, donde las barreras son más todavía a vencer, se está avanzando bastante en eso, porque yo hasta ahora he leído más en monogástricos. Sí, es que, bueno, en cuanto a lo que está ocurriendo en Argentina con respecto a las restricciones del uso de antibióticos promotores de crecimiento, creo que Argentina debe ser, por lo menos de Latinoamérica, uno de los países que está más avanzado en eso. Incluso casi que me animo a decir que estaríamos un poquito mejor que Europa y Estados Unidos. Porque SENASA ya prohibió incorporar antibióticos con el alimento. Estamos ahora como en ese periodo de transición para poder aplicarla completamente esa ley. Se prohibió el uso de colistina en animales de producción directamente. O sea que está muy avanzada la regulación en cuanto al uso de antibióticos. Otro factor muy importante en Argentina es que desde el 2015, como una iniciativa del Ministerio de Salud, se creó la Comisión Nacional para el Control de la Resistencia Antimicrobiana, y esta comisión lo que hace es reúne representantes del Ministerio de Salud, de SENASA, de INTA, de CONICET, del Malbrán, que es donde está el Centro de Referencia de Resistencia Antimicrobiana, y entre todos ese grupo de profesionales lo que se hace es, se elaboran estrategias y se evalúa su implementación de manera que esas estrategias sean coordinadas entre todos los sectores. Esto de aplicar el concepto de una salud que no sea algo teórico, sino que realmente todo lo que estamos haciendo desde INTA está discutido con SENASA, con el Ministerio de Salud, de manera que avancemos todos hacia la misma dirección. Y creo que esa coordinación de actividades en muy pocos países se vio todavía. En cuanto al uso de probióticos, la mayor parte está hecho en monogástrico, como bien vos decís, más que nada por el tipo de producción. Son producciones mucho más intensivas, entonces es como que tiene una mayor demanda de aditivos. Dependían mucho más también del uso de antimicrobianos, entonces todo lo que se desarrolló fue para este tipo, para cerdos y aves. Y en cuanto a los rumiantes, habría que ver el tema de diferentes formas de presentación como para protegerlos. Ahora, bueno, lo que habían mencionado hace un rato de la microencapsulación, y eso son todas formas de facilitar el pasaje a través del estómago, pero de vuelta, hay mucho más hecho en monogástrico. Bien, no sé si habrá alguien más interesado en hacer alguna pregunta. Como te comentaba, Leandro, bueno, muchas felicitaciones que por supuesto se suman a las nuestras. Es un orgullo que hayas podido integrarte, participar con nosotros, sabiendo que, bueno, que las puertas están siempre abiertas. De hecho, en su momento lo dijimos también, ¿no? Lamentar no poder retenerlos, que no pueden estar con nosotros hoy. Caso tuyo, Daniela, Florencia, Matías, cada uno de los que está participando realmente son recursos humanos valiosísimos. De manera tal que, bueno, te agradezco mucho la participación. No, la verdad que estoy muy contento de que me hayan tenido en cuenta para este ciclo de seminarios. Es un gusto enorme, o sea, disfruté mucho ser ayudante de la cátedra, y lo mismo disfruto hoy seguir colaborando con las actividades que hagan. O sea, desde mi lugar hoy como profesional o como investigador, la verdad que es un gusto poder participar y poder devolver aunque sea un poquito de todo lo que me dio tanto la cátedra como la universidad en general. La verdad que no, estoy muy contento de poder participar de esto. Así que gracias a ustedes. Leandro, ¿cómo anda Sí. Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Erika? Bien, bien. Disculpen que llegué un poco más tarde, pero bueno, también me sumo a las palabras de Raúl, que gracias, más allá que yo lo conozco, me acuerdo
de Leandro. Sí, me sonaba conocida. Te sonaba. Ahí prendo la Sí. cámara. No me anda muy bien internet. No, está ¿Cómo bien, sí. andás? Bueno, Erika. No, y de sumar a las palabras de Raúl, que bueno, digamos, verlos, igual que a Flor, a Mati, bueno, a Matías lo tenemos más cerca, a Dani, pero qué lindo que se sumen y que digan que sí a esta iniciativa de la cátedra y además que nos brindan información que ustedes han ido aprendiendo afuera, nos devuelven. Así que gracias, de parte de la facultad, muchas gracias. No, de vuelta. Estoy muy contento de participar, así que gracias. Quería decir algo, una cosita más, que hemos avanzado en los seminarios y si bien nos han hablado de cosas muy nuevas, han hablado también de cosas que han aprendido antes, de técnicas tradicionales, las has podido comparar. Has también hablado de trabajo en equipo y eso lo vienen haciendo tus compañeros también. Pero también nos incorporan, en realidad no lo incorporaste vos, mejor dicho, en este seminario sí, el concepto de una salud incorporando al ambiente también. Es muy valioso todo esto y la verdad que a nosotros nos da mucha alegría que lo traigamos, que haya tanta participación, que haya tanta pregunta en la asistencia y que quizás a lo mejor queden preguntas por hacerte. Para eso tu mail está y lo vamos a... Claro, y lo vamos a repartir a quien te quiera seguir preguntando. Agradecerte siempre la buena voluntad. Estamos en un ciclo de seminario que la verdad nos está dando mucha satisfacción y quizás haya pronto otro ciclo, porque sabemos que hay otros ayudantes que han pasado por la cátedra, e inclusive otros que no han sido ayudantes y que tienen la intención de participar y le vamos a dar esa posibilidad mientras esté a nuestro alcance. Así que gracias, Leandro, como siempre. Muchas gracias. No, está muy bueno poder hacer este tipo de actividades. Muchos también presentamos trabajos, muchas veces como veterinario uno se limita o a la clínica o a la producción, y creo que está bueno poder presentarles otras alternativas, otros ámbitos que se pueden desarrollar, otro tipo de grupos con los que pueden interactuar. Muchas veces que a veces uno con la idea más convencional de lo que hace un veterinario se lo pierde. Así que, de vuelta, gracias por dejarme participar. Así, este ciclo de charlas surgió también no solamente para beneficiar, digamos, a los graduados para que vean qué otras prácticas profesionales se pueden hacer, que se pongan un poco al día, sino también para estimular a nuestros alumnos, para que en tercer año dejen de decir, oh, ¿para qué tengo que estudiar patología si yo no voy a ser patólogo? Y entiendan que es una herramienta más. Ya hemos pasado por una serie de seminarios desde compañeros que han hecho clínica de pequeño, clínica de grande, vos puntualmente que estás en la investigación o formas una pata de la producción. Entonces la idea también era eso, que ellos vieran para qué sirve la patología, en qué se aplica y que hay mucha gente viviendo de la patología, ¿sí? No solamente los profes de pato.